Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esto que es la Liga Ambaretí Guaraní. ¿Cómo están todos? A ver qué dicen ahí en los comentarios. Aleskill, aguante 41, dice Aleskill. ¿Cómo andamos, Aleskill, El Pipaes, hola, soy nuevo, dice el Pipaes. Nadie te cree eso, el Pipaes, Muy bien, vamos a ver. Ahora llegué, imagina. No, va, Gracias por estar aquí, ¿sí que? Rodrigo Fernández, ¿cómo andamos, Rodrigo? A ver, a ver. Alex, ¿cómo andamos, Aguante Pombero, dice Alex Keeper. Muy bien, rápidamente vamos a ingresar a la sala. Ya tenemos ya ID contraseña para este encuentro que va a ser entre los chicos de Vencer o Morir y los chicos del clan Pombero. Rápidamente voy a ingresar a la sala. Ahí está. Muy bien, ya estamos dentro de la sala. Están ya listos los protagonistas. Somos como espectador. Estamos como espectador, güey. Ahí está uno. Y ahí está, perfecto. Excelente, excelente servicio. Saludame, Rubio, ese. ¿Cómo andamos? PXLFF. Mala ordena. Fabri, ¿cómo andamos? Fabri, aguante Pombero, dice Fabri. Denis Zamudio, Japé, dice Denis Zamudio. Todo bien, Denis Zamudio, todo tranquilo. Aquí, expectante ya lo que va a ser este enfrentamiento entre los chicos, los de Vencer o Morir y los chicos del clan Pombero. 3 salas se van a estar jugando, mejor de 3 salas. Voy a estar compartiendo ahí el link del directo un ratito. Liga. Muy bien, ya están ya los protagonistas. Por un lado están los chicos de Vencer o Morir. Ahí está conformado por NGZ, Leiva, Zeus, Toro, Hernando, Bart, Zurdo, Spawn, Jiménez, Chelo, Sasuke, Mati, Stone, John Witt, Sevans y a nadie. Son entonces los 16 jugadores que representan a los chicos de Vencer o Morir. Y por el otro lado se encuentra J. Está Tem, Abel, Alex, A86, Baby, Taburón, Trihard. A ver, Didier, Sebas, Focus, Giza, Parce, Carlos, Chuco. A ver, ¿quién más? Antonio. Son entonces los 16 jugadores que representan a los chicos del clan Pombero Paraguay. Muy bien, ya saben, de mi parte, buena suerte a todos. Y que gane el mejor. Primera sala que vamos a estar viendo ahora mismo en vivo y en directo aquí a través del canal. No se olviden de ir dejando ya su buen like, chicos y chicas. No cuesta nada. Y motiva bastante seguir trayéndoles más. Vamos, PRB, Trihard, dice Trihard. ¿Cómo andamos, Trihard, Mucha suerte a los chicos del clan Pombero. También así a los chicos de Vencer o Morir. Vamos a ver quién de los dos clanes trae más gente que lo esté apoyando ahí a través del chat, Así es. Go, PRB, dice Trihard. Lalo, ¿cómo andamos, Lalo? Mala por ordenar. Aquí lo pago. Vaya Pixel, Rubio, 6 Pixel, saludame, dice, Vaya Rubio, y ella buena. La mío Pixel, alto crack. Muy bien, sin más preámbulos, damos inicio entonces a la primera sala de la noche. Vamos a ver quién se queda con la primera victoria. Saludame, crack, dice Ramón Sánchez. ¿Cómo andamos, Ramón Sánchez? ¿Todo bien? Bienvenido al directo, mi cuate, Muy bien, 32 jugadores tenemos entonces aquí en el primer enfrentamiento. Mira, Choe, vamos a ver si entró este. Tiene que. Va a entrar. Oh. A ver el volumen, vamos a verificar todo. Está muy alto el volumen. Vamos a poner 1. Ahí, perfecto. Vamos a ir cambiando ya de ritmo. Aquí mato.
Aguante Pombero. No sé nomás quiénes son, pero aguante Pombero. Es el Vipaz, ¿eh? Qué grande el Vipaz. Y Antonio Melgarejo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cuánto vino la quiniela hoy? Dice... Team, đấy quái mua bộ lướt đi lên này. Đó jugáis. Ah, để no jugáis, no sé, ¿eh? Flow, ¿cómo no, Flow? Bien, amigo Flow. Muy bien, estamos ya dentro del avión. Para lo que va a ser la primera sala. En esto que es cuarto de final ya de la Liga Mbareté Guaraní. Estamos ya en la etapa final de la Liga Mbareté. Así que no hay más, ¿eh? De seco para que tabla para jugar, Martín. ¿Eh? ¿Te a tiro y tira dólares juegos a la tibosa. Muy bien, vamos a ver. Los chicos deben ser o morir, entonces ocupando la casilla 1. Ahí está, conformado por NG, NGZ, Leiva, Zeus y Toro. Muy bien, pasamos junto al Team 2. Ahí está, encabezado por J, Tem, Abel y Alex. Ese crack, tranquilo, página 12-8. André dice 12-8. Bueno, ya ayer le 3 salas nomás, director. 3 salas. Si llegamos a las 3. Vamos a ver cómo va en la primera sala primero, después la segunda. Y si pasamos a una tercera. Muy bien, señoras y señores, lo tenemos a Spawn cayendo en el sector. Andrés, ¿cómo andamos, Andrés? Saludado 41, saludado. Va a la puerta, Andrés. Tranquilo, payo, ¿ven? Muy bien, lo tenemos a Baby Taburón y a Trihard ocupando el Team 4 y representando a los chicos del Clan Pombero Paraguay. Voy a bajarle más a la música. Ahí está. Hola, más P3. Sí. No, caramba, pongamos ya. Las 5 de la mañana, mira, ya pude más a la Hakula Vina, bueno. Muy bien, lo tenemos a Chelo, Jiménez y Sasuke. También está Mati ahí conformando el Team 5, representando a los chicos del Clan Vencer o Morir. En esto que es el cuarto de final ya, de la Liga Mbareté Guaraní. Muy bien, este es Dieder. El Dieder que está acompañado por Sebas. Ahí también llegando en esa posición Focus. Giza es el que conforma también el Team 6, que está representando a los chicos del Clan Pombero Paraguay, quienes vinieron vestidos de color negro para este encuentro. Muy bien, seguimos con el Team 7. Stone, John Witch, Sebas y a nadie. Muy bien, son los chicos del Team 7, vestidos de color blanco, representando a los chicos del Clan Vencer o Morir. Después Rank 41. ¿O qué decís con tu duda? Dicen el Vipaz. Dale, vayamos a la duda. Me duró muy poco. Muy bien, vamos a ver, Carlos, aquí llegando en esa posición. Mongo la jugada, Mongo nunca. Tira. Al cuadro, la monja, bro. Y su colega Mongo. Tobías Espinosa, ¿cómo andamos, Tobías, Hola, ¿cómo andamos, Muy bien, el Tino 8 entonces, ahí está conformado por el amigo Parce, Carlos, Chuco, y Antonio. Muy bien, un saludo muy especial ahí al amigo Parce, Carlos y a Chuco. Muy bien, altos jugadores ahí del Clan Pombero Paraguay. Siempre me cargan, no, mentira. Vamos a ver cómo va esto, señoras y señores. A ver, estamos esperando la primera zona para que empiece a matarse estos dos equipos, Ya, yo voy a hacer tu dúo entonces, va, después te digo algo, dice el pipa. Ya está ya, el ya está ya, ahí por el privado nomás. Muy bien, mi cuate. Muy bien, vamos a ver cuando faltan 25 segundos para que aparezca la primera zona y habilite la matanza entre estos dos equipos que se están midiendo, se están viendo cara a cara aquí en esto que es el cuarto de final ya de la Liga Mbareté Guaraní. A ver, primera sala que está jugando Abel. ¿Qué te pasó, Abel? Ámanse, Abel, se quedó con muy poca vida, Vos vivías en San Ignacio, dice Tobías Espinosa. Estuve un tiempo por San Ignacio de Misiones. Mi papá es de San Ignacio de Misiones, de hecho. O sea que él vive ahí con su señora y con su familia. Así es, mi cuate. Opa, toma ese saldo y no me saluda KP. Dice, Ábalos Paraguay. ¿Cómo andamos, Ábalos Paraguay, mi cuate? ¿Todo bien? Va a la puerta de tranquilo, Fabio, Saludos muy especial a los chicos del Clan Bramita, Aguante 41, dice Ábalos. Anillo pan, saldo en esa sociedad. Muy bien, cuando tenemos ya marcado la primera zona en el juego. Habilitando así la matanza. Es ya que JP Vehículo. Muy bien, vamos a ver. Seguimos con todo. Lo tenemos en pantalla los chicos de Vencer o Morir, que van ya juntando potencia de fuego. Agrupándose ya con todo para dar enfrentamiento a los chicos del Clan Pombero. Por su parte J acá también, que se está yendo con todo para reunirse con sus compañeros. También está por ahí Abel, Alex. Ahí está juntándose ya de a poco los chicos del Clan Pombero también. Pomberos son los chicos de color negro.
Muy bien, seguimos, Fernando. Los chicos de Vencer o Morir vinieron de color blanco. Muy bien. ¿Cómo se llama tu papá? Dice Tobías Espinosa. Vive cerca del colegio. Ya me subo José y la era. Enseñamos era. IPS y público. IPS y público. Hoy tiene colegio en la UBCS ahí la era. Muy bien, vamos a ver, seguimos con todo. Este es A86, llegando ahí en esa posición. Está muy lejos A86, un brillo ahí A86. Muy bien, vamos a verlo a Taburón también, aún todavía esparcido los chicos del clan bombero. A ver, por su parte los chicos de Vencer o Morir, que ya están prendidos. Están ya ready. Vamos a ver, poné sala, dice el Pipaes. En 41 más tarde jugamos GP, dice. Le acarreamos a Aníbal también, dice Chuco. Oye, Chuco, hay que concentrarte. No, que si nos hacemos esa. Hay que concentrar que Chuco hablan de juego, A ver, vamos a ver cómo va esto, señoras y señores. Este es Stone, acompañado de John Witch. Sebas también que lo sigue. Los chicos deben ser morir avanzando y ocupando posición dentro de zona. Vamos a verlo a Parse. Ella ya se está restringiendo ya lo que es la primera zona. Así es, señoras y señores, ¿Cómo te llamas? Me dice Tobías Espinosa. Me llamo Pedro Javier. Muy bien, este es Antonio. Pero preferentemente todos los muchachos, todos los amigos me llaman 41 nomás. Así que mi cuate tranquilo nomás. Mortal Oficial, ¿cómo andamos? Hola 41 acá apoyando como siempre Rey, dice Mortal Oficial. Un saludo muy especial a los chicos de Mortal Oficial, siempre apoyando ahí con toda la buena onda ahí a través del chat del directo, Gracias. Muy bien, Hugo Fernando, bienvenido mi cuate, Bienvenido mi cuate. El moderador del chat. ¿Qué pasó, Martín? ¿Quieres jugar Mongo? Ya jugaste Maite, Martín. Otra Maite, Martín me da Mongo, o sea. Mongo digo y todo, pues. Nada, mentira. Muy bien, un saludo al amigo Martín que me está acompañando a espectar la partida. Muy bien, cuarto de final ya de esto que es la Liga Ambareté. Un poco largo tendido, pero al final lo estamos consiguiendo de a poco, Estamos llegando ya al fin de esto. Vamos a ver quién se queda con el título de campeón de la Liga Ambareté. Muy bien, pero esto todavía no es el fin, pero es clave. Esto es clave también en estas partidas. Muy bien, vamos a verlo a Taburón, los chicos de Bombero Paraguay que van ya reuniéndose, agrupándose ya, uniendo potencia de fuego. Muy bien, lo tenemos a Dieder, a Sebar, a Focus y a Giza. Al llegando en esa posición, MP40 y M60 para el amigo Giza. Freddy Núñez, ¿cómo andamos mi gran amigo Freddy Núñez? Mi gran amigo Freddy Núñez, bienvenido mi cuate, Vale, por digna, vive Escuadrón Paraguay, carajo. No, muy bien, vamos a verlo a John Witch, Sebas y a Nadie. Los chicos de Vencer o Morir aguantando posición. En esa posición. Aguantando posición en esa posición. De ahí por ahí andamos. A ver, Rigoberto Ariel Benítez. ¿Cómo andamos? Apoyo 41. Tranquilo, paina. ¿Qué? Sector. Muy bien. Gracias, Martín. Muy bien, este es Chuco. Chuco, mira. Dejen su like, dice Freddy Núñez. Muy bien, ahí no lo digo yo, lo dijo Freddy Núñez, Dejen su buen like, chicos y chicas, Si les gusta el directo, dejen su buen like. Muy bien, vamos a verlo, Chuco. 41 el mejor, dice Cristian Vera. Muchas gracias, Cristian Vera. Muy bien, 32 jugadores tenemos cuando tenemos ya por terminar de restringir esta primera zona. En pantalla lo tenemos a los chicos del clan Vencer o Morir, avanzando con todo y ocupando posición. Este es Leiva, acompañado de Zeus y Toro. 41 ídolo, dice Flow. Ahorita Flow, Un saludo muy especial al amigo Flow. Ahí que se hizo presente ahí en el chat de directo, Tremendo el amigo Flow también, Vamos a verlo a Abel. ¿Cuánto vamos a jugar KP y Ramón Sánchez? ¿Ya jugaste a cualquier momento? Yo entro a veces y ya tiene que enviarme nomás cuando entro. Cuando me ven en línea tiene que enviarme, no acepto lo mayor. Muy bien. Vamos a ver. 4 esquinas en la tema dice Guido, Antonio. ¿Cómo andamos, Doggy? Sí, este domingo vamos a estar teniendo en vivo en directo acá un 4 esquinas, a través del canal imperdible, organizado ahí por los chicos del clan Sin Miedo. Bueno, tenemos a Treehard, representando a los chicos de Bombero, avanzando con todo en esa posición. Vamos a ver dónde aparece la próxima zona. Hasta el momento tenemos intacto la cantidad de jugadores vivos. Saludame KP, dice Rigoberto Ariel. Un saludo muy especial al amigo Rigoberto Ariel. El 3-2 me dice acá Martín. Vamos junto a Bar. Ahí está Bar haciendo bastante daño con esa M60. A Bar, el dinocornio. Ahí está el dinocornio. Muy bien, M60 y MP40 para el amigo Bar, representando a los chicos de Vencer o Morir, quienes empiezan a hacer daño en ese territorio. Y Toro es el que se consigue la primera kill. ¿Dónde está Toro?
Jaque, el Team 8 es el que está en problemas, señores y señores. Carlos, que decide retroceder, acompañado por Parce también, que no se queda atrás, haciendo bastante daño con esa XM8 de velocidad. Vamos a ver. ¿Dónde está Toro? Toro es el 1-4, ahí está el señor, el encargado de conseguir la primera kill de esta sala, levantando a su compañero también, que se cayó ahí, pero Tavirón tampoco se queda atrás y consigue la primera kill para los chicos de Pombero. M60 para él, lo tiene en el piso su compañero A86. A ver qué daño hace con esa M60. Baby, vamos a verlo a Baby, este es Baby, también M60 para él. Este señor que está combatiendo aquí, representando a los chicos del clan Pombero. A ver, ese Ujirama ese. No olvidé, no traje mi agua. Hoy no hay alcohol. No, mañana se trabaja tempranísimo, entonces la responsabilidad está primero. Bueno, tenemos 28 jugadores. Vamos a verlo al Team 8. A ver, Carlos. Y el Parce. El Parce que se tiró ahí, MP40 dorada y XM8 para él, decide retroceder, buscar mejor ángulo de disparo. Cuando tenemos a Nadie haciendo bastante daño con esa XM8. A ver cómo la hace a Nadie. Muy bien, quedan 27. Para hoy versus 41, a un 100.000, que 41 gana y no. Mortal Officer. Muy bien, vamos a ver Tavirón. ¿Dónde está Tavirón? Cañicha y Tavirón, o sea, 4-3. Ahí está 4-3. El 2 kills. Qué reventada de cabeza ahí por parte de Tavirón. Tavirón, güey, todavía. O sea, a ver, Tavirón, no te cubriste, de tan Tavirón que no se cubrió más Tavirón. Se emocionó haciendo daño ahí. A ver, y Baby también que se está emocionando haciendo daño ahí. Que se olvidó. A ver, opinan de socio de Baby. Ahí está. Muy bien, perfecto, yo no puedo jugar muy tarde, capé, dice Ramón Sánchez. Entiendo, mi cuate, pero se pega. Ahora no le gato a jugar porque de día trabajo. De día suelo trabajar mucho. Por eso, mi cuate. Muy bien, vamos a ver, quedan 23 jugadores a este encuentro. Lo tenemos en pantalla J. Este es Tem, llegando también en esa posición Abel. Alex también que lo está apoyando. Lo tenemos en pantalla los chicos del clan Pombero Paraguay. No sé todavía quién hasta ahora tiene la ventaja numérica, No sé hasta el momento. Primera sala, que se está jugando el cuarto de final. A ver, la liga en Barete Guaraní, Yajandula Dragon Ball, hey, Flow. Yajandula Nika. Yo no puedo jugar, sí. Kepa. No entendí. Richie, ¿cómo andamos, Richie? Mi gran amigo Richie, Tremendo crack también el amigo Richie, que nos está viendo desde Argentina. Vamos a ver, ¿cuánto? El 2-2. Este es Tem, que recibía bastante daño. Ya se va recuperando con todo Tem. A ver, también que está provocando bastante daño. Se cubre el enemigo. M60 para el amigo Tem. El 2-4 me dice Alex. Es el que está llegando en esa posición. Scar Titán y MP40 dorada para el amigo Alex. Muy bien, avanzando con todo ya. El Team 2. ¿Quién? ¿Le está buscando a alguien? A ver, ahí está, salió por un costado el enemigo, ojo que tiene mucha compañía en ese sector. Alex decide retroceder con todo. Vamos a ver si sus compañeros ya vienen ahí en ese sector para poder apoyarlo. Sebas es el que se convierte en la kill ahí de fondo, quedan 18 jugadores, ojo que se quedó ahí. ¿Quién es el que se queda ahí? A ver, Guisa haciendo bastante daño y se cura oportunamente. Ojo que lo espaldearon, se lo terminó llevando Jiménez. Quedan 16 jugadores, ahí está Jiménez, el que llegaba en esa posición. El 1-4, Toro, ese que sigue pisando en esa posición. Vamos a ver que está en el piso. Tem, que se defiende con todo con esa pistola de curación. Se lo terminó llevando Toro. Muy bien, queda una escuadra de los chicos del clan Pombero. 12 jugadores quedan, señoras y señores. D80 P60 es el Lalo. ¿Cómo andamos, Lalo, de pana, hermano mío, dice Ricky. A Ricky, Con Ricky jugamos toda la madrugada una vez. Hasta las 8 de la mañana nos paramos con Ricky. Casi llegamos a Heroico. Vamos a ver, señoras y señores. Quedan 12 jugadores a este encuentro. Primera sala de la noche. Cuartos de final de la Liga en Barete Guaraní. Vamos a ver quién se queda con la primera victoria. Ateo, mi cuate, gracias por pasarte por aquí, ¿Qué tal, papá? Estamos acá prendidos después para jugar Mongo, dice. Ya agota la Mongo, ¿verdad? Martín, a mí quiere jugar Mongo, dice. Vamos a jugar full, vamos a estar ahí conectados a través de Discord para jugar, Un saludo muy especial a la amiga Tea también. Ahí está el dúo perfecto de Free Fire también de Mongo ahora. Pero decirle que no mienta más, Después nomás dice, bueno, perfecto. Quedan 12 jugadores cuando lo tenemos acá. Ojo que le están haciendo bastante daño a Trihard. Ya lo tumbaron a Trihard.
Muy bien, vamos a ver si su compañero le puede dar una mano a 86. A 86 es el que se está defendiendo, ya lo tumbaron a 86. Taurón, Taurón, vaya por Taurón. Muy bien, quedan 10 jugadores hasta el momento. ¿Cuánto? El Team 4. Sí, lo tenemos a Baby en pantalla haciendo daño con esa M60. Avísame nomás uno y le mandamos. Dice Ateo, qué grande Ateo, qué calidad mi cuate. Muy bien, quedan solamente 2 jugadores, los chicos de Bombero. 2 contra 7. Vamos a ver cómo termina esto. Vencer o morir versus Bombero. Pasa el link de dijo para jugar, Ana. Por WhatsApp te dice Hugo. El Lucas se tiene mensaje, ese Hugo le deja pegar, lo pilla también y te apan. Y ahí te voy a pasar el link, el Discord para jugar. Sin problema, mi cuate. Muy bien, vamos a ver quiénes más están acá. Zeus. En problemas están los chicos de Bombero hasta el momento. Baby era el que estaba. Ya le están rushando con todo. Vamos a ver, Baby se está defendiendo con todo. Acompañado de Taburón. Taburón que tiene 3 kills ahí a su favor. Se cura oportunamente. Evitando así que lo tumben. Pero le llegaron por atrás. Se consiguió una kill. Su cuarta kill consiguió Taburón. Pero no fue suficiente y se lo terminaron llevando. Consiguiendo así la primera victoria. Los chicos de Vencer o Morir. 1-0 a favor de ellos. Lo hicieron con 5 jugadores vivos. Se adueñaron la primera sala. Mati, Sasuke con 2 kills. Jiménez con 5 kills. A ver, Toro con 5 kills. Zeus y que los acompañó. Muy bien, victoria entonces 1-0. Hasta el momento hasta a favor de los chicos de Vencer o Morir. Muy bien, tremenda sala acabamos de ver. Bastante movido, bastante emocionante la sala. Sasuke que usa ahora vestido. Qué grande. A ver qué dicen los chicos en... Poné más delay, hermano. Dice 2 minutos de retraso tiene Treehard. 2 minutos tiene. Ahí está, mínimo 2 minutos. Dijo, sí, ahora 2 minutos de retraso tiene mi cuate. Siempre estuvo así. Así es mi cuate. ¿Cómo andamos, Capa? Saluda amigo, dice Capa. Saludos especial al amigo Capa ahí que se hizo presente. Escuadrón Paraguay también. Así es, mi cuate. Muy bien, quedan 5 vivos. Así le están terminando los chicos de Vencer o Morir, quienes se adueñaron de la primera sala. No puedo más, en el máximo está el delay, mi cuate. En el máximo está el retraso. Ahora mismo yo ya estoy viendo ya en el lobby y todavía ustedes están viendo que se están peleando ahí. Ahí recién terminó, yo estoy viendo la repetición. Y yo ya estoy a otro lado ya. No podemos más. 2 minutos el máximo y 2 minutos. En 2 minutos está. En 2 minutos está. Envíame, Martín. Daniel Romero. Joel dice Daniel Romero. Bueno, vamos a guardar ID de contraseña. Pasamos por mi WhatsApp, voy a mirar. Ahí está. Vamos a ingresar rápidamente a lo que va a ser la segunda sala de la noche. Muy bien, estamos ya dentro de lo que es la segunda sala de la noche. Junior Colman, ¿cómo estás? Saludame, crack, soy del clan Bajo Chaco, dice Junior Colman. Un saludo muy especial al amigo Junior Colman y a todos los chicos quienes conforman el clan Bajo Chaco.
Hay otra sala, dice Oscar Alén. Claro que sí, recién vine, dice. Claro que sí, hay otra sala, Oscar, ¿eh? Hay otra sala. Estoy viendo tu directo, dice Pixel. Un saludo especial al amigo Pixel. Vaya pollo, o sea, vaya que no vamos a hacer. Ay, puta, 3400 puntos marco Pixel, o sea. ¿Qué edición está? Dice Leandro Curtido. Cuartos de final, mi cuarte. Cuartos de final. Allá de la Liga en Barete Guaraní. Mi amigo Leandro. El Pipaz, espectador, dice. ¿Quién ganó ayer el 24 versus 24? Me dice Fernando. Ganó 3-0, ganó el clan Aratirí. El 24 versus 24. Tremendo los chicos del clan Aratirí. 3-0. Se hicieron con la victoria con un 3-0. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de ir dejando su buen like al directo, ¿eh? No se olviden. Mientras nos esperamos los chicos del clan Vencer o Morir, que ingresen al campo de juego, al campo de terreno, vamos a ir. A ver, pasa. Alarma. Apaga mañana. Apaga mañana. Vamos a hacer a pongo o no. Saya wajib itu teman gue ya sa. Desarlo ese mundo. Bueno, aguardamos que los chicos de Vencer o Morir ingresen a la sala. A ver, cuyo y coraza. He visto un video de un soldado caído y otra vez, o sea, se iba en serenata el tipo. Se estaba yendo en serenata el tipo y salió la chica, todo emocionado el tipo cantando y después sale el aburrido y detrás de la chica y la abraza a la chica. Qué asco de ganas. Ahí voy a poner mi estado de bueno. Si puedo descargar. A ver, saludos fuerza para el clan bombero, dice Jorge Guillén. ¿Cómo andamos, Jorge Guillén? Guisa mi ídolo, dice Jorge. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Saludos de parte de Pikachu 14, dice Alexis Alcaraz. Muchas gracias, Alexis Alcaraz. Saludos a Pikachu 14, No, mi cuate, no son pago Leandro Curtido, no se paga nada.
Rodrigo Andino, a Baby mi ídolo. A N nomás dice a Rodrigo Andino. ¿Cómo andamos? Sergio Brites. Mi gran amigo Sergio Brites. A Pica Pay dice Sergio Brites. Vamos, Clan Pombero. Líder del mejor, dice Jackie González. Ahí están los chicos del Clan Pombero entonces recibiendo todo el apoyo a través del chat. ¿Y cómo se hace para inscribirse? Dice Jorge Guillén. Y una vez que termine esta edición se va a estar reabriendo la próxima, la quinta edición ya. Después de, no sé, una semana después. Pero antes de eso tendremos un torneo que estoy organizando cuidadosamente y milimétricamente calculado ahí con el amigo Adrián. También apoyado por el clan GNR. También así por los chicos del clan. Espera que. Los chicos de Masterfire también van a estar ayudando para el torneo. Así que van a estar pendientes. Van a ser inscripciones totalmente abiertas y libres. Sin pago. Sin pagar nada. Solamente hay que seguir unas cuantas páginas ahí en Instagram y ya está. Muy bien, ya están ya presentes los chicos del clan Vencer o Morir. Raúl Añasco, mi gran amigo, ¿cómo andamos? Bienvenido al directo, mi gran amigo Raúl Añasco. Muy bien, ya está presente por ahí, encabezando el Team 1, Dieter, Sebas, Focus y Giza. En el Team 3, Taburón, Baby, A86 y Treehard. También, aquí, en el Team 5, el Parce. Muy bien, Parce, Antonio, Carlos y Chuco. En el 7 está Alex, J, Abel y Tem. Muy bien, son entonces los 16 jugadores que representan a los chicos del Clan Pombero en esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, por el otro lado lo tenemos a Stone, a Nadie, Sebas, John Witch, Toro, Leiva, Zeus, NGZ, Spawn, Bart, Nando, Erwin, Chelo, Mati, Sasuke y Jiménez. Los 16 jugadores entonces que representan a los chicos del clan Vencer o Morir en esta noche de Liga Ambarete Guaraní. Cuartos de final ya de lo que va de la edición. La cuarta edición ya. Bien, perfecto. Y damos inicio entonces rápidamente a la segunda sala de la noche. De mi parte ya saben. Buena suerte a todos. Y que gane el mejor. Hola papus, dice. Yo soy Juanca. ¿Cómo andamos, Juanca? Bienvenido al directo, Juanca. Ahí está Dieter entonces. Saludo especial a Dieter. Oye, ese retraso. Y se otra mi tía ya hoy retrasado la directo. Otra mi tía ya. Muy bien, vamos a ver. Este es Stone. A los chicos de Vencer o Morir son los que vienen vestidos de color blanco. Y los chicos del Clan Pombero, los que vienen vestidos de color negro. Vamos a ir cambiando nuevamente de ritmo. Ahí está. Ah, me olvidé. No entró, no sé, de verdad. No creo que entre más. Chess ahí estoy, no me llega. Muy bien, vamos a ver cómo va esto. 31 jugadores, ahí está, 32. Ahora recién entraron todos. Perfecto. Vamos a tratar de pasar rápido. ¿Qué? ¿No entró? ¿Qué pollo es esa? Y no me hiciste recordar tampoco, Martín. Qué tío. Y bueno, voy a tratar de despertar solo, no sé eso. Muy bien, vamos a ver. Stone, a Nadie, Sebas y John Witt, el Team 2. Se va cayendo ahí por ese sector. Oscar, ¿cómo andamos? Oscar, Andrés, bienvenido también, Andrés. Muy bien, Taburón, Baby, A86 Treehard, cayendo ya con todo para equiparse. Lo tenemos a Toro, Leiva, Zeus, NZG. Hola, fui a retirar comida. ¿Por qué se repite? Dice Freddy Núñez. No, no se repite, 1-0 va a favor de los chicos de Vencer o Morir. Ahora mismo se está jugando la segunda sala, ¿De dónde soy? Dice Rodrigo Añasco. La Asunción, Paraguay, mi cuate. Muy bien, lo tenemos al Parce, Antonio, Carlos y Chuco. Tratamos de pasar rápido, pero nos carga rápido la porquería esa. Muy bien, este es Spau. Va a ver en el mismo lugar, ¿ve? ¡Ey! Va, vio. Sepárense ya. De las cosas eliminó ya. Muy bien, me olvidó que no era sala única, dice Freddy Núñez, ¿sí? Es el mejor de tres, mi cuate. Se preocupa y nada, doña eliminaba tenis ya.
Erwin, es que se eliminó. Ahí, ya pitaron la... Ahí, ya pitaron la carne, ahí. Inea, capa. Así, arriba y nerosa. La pita, ¿sí? Ahí, vamos a ver. Vamos a ver Stone. Giza también, 31 jugadores. No pasó nada al final, o no sé cómo lo ha terminado. Muy bien, vamos a ver cuando faltan 1 minuto y medio para que marque lo que es la primera zona. Martín Saucedo, ¿dónde? 41 ídolos, saludos a Roque I. Aguante Pombero, dice Chuco Díaz. Chucho Díaz, a ver, dijo bien. Chuco, esa Chuco, vamos. Muy bien, mientras lo tenemos aquí Abel, J y Alex, los chicos del Clan Pombero Paraguay, desparramando talento aquí en el campo de batalla. Vamos a ver. NSA no juega, amigo, dice. Hoy no, mi cuate, a lo mejor mañana. No, mañana trabajo. Pasado mañana. Mañana no hay directo. Mañana estaré trabajando full desde las 5 de la mañana hasta el otro día a las 6 de la mañana. Muy bien, así que hule directo, como no. Vamos a ver, señoras y señores. El Team 6 fue el que sufrió la baja, no sé por qué se eliminó. Erwin creo que vino, se vistió, vinieron de negro. Sí, se vistió mal, por eso se eliminó. Sí, está muy bien. Muy bien, mientras lo tenemos aquí a Toreto Bar, el Dinocornio Toreto. Muy bien, vamos a verlo a Chuco. Este es Chuco, equipándose con todo Chuco, acompañado por Carlos, Antonio y Parce. Muy bien, pasamos al siguiente jugador, NGZ, Zeus, Leiva y Toro. En Pombero estamos Chuco y... Chucho y Chuco. Está muy bien, ya me di cuenta, mi cuate. Entonces están Chucho y Chuco. Ahí está, me falta poco ya para rimar. No, mentira. Vamos a verlo a Baby. Los chicos del Clan Pombero Paraguay son los que están en pantalla ahora mismo. Cuando tenemos ya marcado lo que es la primera zona, habilitando así la matanza entre estos dos jugadores, Elvio Torres, 41 ídolo, aguante Pombero papá, dice Elvio Torres, Un saludo muy especial a todos los chicos quienes conforman la gran familia del Clan Pombero Paraguay, Un cariño tremendo para todos ellos. Muy bien, vamos a verlo a Giza, justamente a Giza, a Focus, a Sebas y Didier. Entonces, muy bien, seguimos con todo, 31 jugadores. Uno de los chicos de Vencer o Morir, entonces, los chicos de Vencer o Morir están jugando con un jugador menos. Bueno, tenemos a Chelo, los chicos de Vencer o Morir ya agrupándose de a poco para dar combate. Vamos a verlo a los chicos de Pombero también, llegando en esa posición, ya ocupando terreno dentro de la zona segura. Lo tenemos a Bar también. ¿En qué laburás, amigo? Dice Yepes Ávila. Allá puedo guardia. Hago guardia. Ahí está, perfecto. Fíjate, pues. O sea que me paso jugando. No, mentira. Vamos a verlo a Leiva y a Ford. También. Muy bien, locutor la grande dice. No soy locutor, pero añade. Muy bien, vamos a verlo a Taberón llegando en esta posición. John Wick, el asesino, Ojalá que nadie le mate su perro a John Wick, ¿Para cuándo un PvP para Manco? Dice Elvio Torres. Entonces yo cada que juego la manqueo full, Vamos, Pombe, dice Lalo. ¿Cómo andamos, Lalo? Ahí está Lalo, apoyando ahí a los chicos del Clan Pombero Paraguay. Lalo. Muy bien. Locutorete, la niña Yepes Ávila, muchas gracias, Yepes. Muy bien. Lo tenemos aquí a los chicos del Clan Pombero Paraguay ocupando posición ya dentro de la zona segura. Por su parte, ahí están los chicos de Vencer o Morir agrupándose con todo también, uniendo potencia de fuego. Vamos a ver cómo termina esta segunda sala de la noche. Muy bien. Hasta el momento 1-0 va el marcador a favor de los chicos de Vencer o Morir. Vamos a ver si los chicos del Clan Pombero Paraguay pueden conseguir el empate y hacer la remontada, Giza es un crack, dice Jorge. Muy bien, vamos a verlo. ¿Dónde está Giza? O Cañice y Giza. Creo que está en el... No, ese Tider. Mi hermano también trabaja así como vos, dice. Cool Garena. ¿Fue? 1-4. Este es Giza, el 1-4, representando a los chicos del Clan Pombero Paraguay. Ahí recibiendo todo el apoyo ahí a través del chat. Mientras tanto acá los chicos de Vencer o Morir manteniendo posición también.
pendiente, expectante de lo que pueda pasar. Voy a traer un vaso de agua, un ratito. Azócame mi puerta esa. A ver, vamos a ver, señoras y señores. ¿Qué pasó? ¿Se escuchó recién? A ver. Fuerza Rubio, dice Sicario. ¿Cómo andamos, Sicario, Tranquilo, padre, ¿no? Vamos primero, dice José Luis Paniagua. Vamos primero, dice los chicos ahí en el chat. Muy bien, a recordarle a Guisa que es mi hijo y Lalo. Bueno, está bien mi cuate, Hola, bro, dice Julio Álvarez. ¿Cómo andamos, Julio Álvarez? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Oscar Ailén, Eremo ahí. Muy bien, vamos a ver. Hasta el momento tenemos 31 jugadores aquí en esto que es el cuarto de final ya de la Liga Ambarete Guaraní. Vamos a ver con qué resultado termina esta sala, la segunda sala ya de la noche. Mientras lo vemos a nadie ahí apuntando, Se tienen cara a cara, Oye, se llama y ni Castinto y nada. Vamos a ver la zona. Primera zona que va cerrándose de a poco. Este es Guisa. Muy bien, ahí aguantando posición los chicos del Clan Bombero. También así los chicos de Vencer o Morir. Vamos a ver. Este es Toro. Toro que se consiguió 5 kills en la sala anterior. Vamos a ver cómo la hace en esta sala. Muy bien, este es NGZ. También Toro. Los chicos de Vencer o Morir que se van avanzando ya con todo. Fuerza Didier, dice José Luis. Vamos a ver, señoras y señores. Sprout también que está en esa posición. Nando. Vamos a ver. Toditos están quietos, Ojalá no Baitega y zonas. No se pueden arriesgar nadie. Porque, gente, es cuarto de final ya. A estas alturas no puedes arriesgar ya a lanzarte a lo loco por una estrategia. Así que están aguantando posición. Muy bien. Saludos a Cintia, dice Rodeñasco. Ya está el saludo a Cintia. Muy bien, vamos a verlo a nadie. A nadie es el... Ya, ahí ve Diablo Loba. Muy bien, Tavirón también que está en esa posición. Martín no pudo entrar, El Torres, Yaumina, No, agua estoy tomando, mi cuate. Agua estoy tomando porque mañana trabajo temprano. Mira, estoy yo en negocio, de trabajo. Muy bien, vamos a verlo al parce. Después tendremos libre otra vez. Después tendremos otra vez full descontrol. Muy bien, mientras lo vemos a Chuco ahí aguantando posición. También hacía Bar, el dinocornio Bar. Fuerza Didier, dice Elías Memes. ¿Cómo andamos, Elías? ¿Todo bien? Fuerza Luca P, que gana el mejor, dice Oscar Alén. Muchas gracias, Oscar, Ahí está apoyando con toda la buena onda del amigo Oscar. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de ir dejando su buen like al directo, No cuesta nada, motiva bastante a seguir trayéndoles más contenido. Mientras lo tenemos a Ten que se va... Yo pensé que se estaba curando, a veces se estaba sentando y se estaba agachando, Muy bien. Julio Álvarez, ¿qué tal? Dice, ¿todo bien, Julio Álvarez? Todo tranquilo. De lujo ahí ya abajo con los videos. Muy bien, lo tenemos a Focus Guisa todavía, que no tenemos ningún enfrentamiento. Stone que ya está ansioso, ya no puede aguantar más. Muy bien, este es a nadie también. Los chicos del Team 2 que conforman a Vencer o Morir. Aguante Vencer o Morir, dice Amin Jiménez. ¿Cómo vamos, Amin Jiménez, ¿Todo bien? Apoyando a los chicos de Vencer o Morir, el amigo Amin. Cuando quedan 31 jugadores, todavía no tenemos la primera baja. Este es Toro, acompañado de Leiva, Zeus y NGZ. Por su parte, Parce, aguantando posición, acompañado de Antonio, Carlos y Chuco. Esto se va a prender en cualquier momento, Se está por prender esto. Muy bien. La zona, tenemos marcado ya lo que es la segunda zona, restringiéndose ya lo que es la segunda zona. Ya metiendo presión ahí bajo los jugadores, a sacar a los jugadores. Vamos a ver a Sajes, Mati, Jiménez, los chicos del Team 8, representando a los chicos de Vencer o Morir, aquí en esta noche, cuarto de final ya de lo que es la Liga Ambarete Guaraní.
1-0 va el marcador a favor de los chicos de vencer o morir. Así que los chicos de Pomberos no la quieren arriesgar. Están aguantando con todo ahí para tratar de asegurar la partida. A ver, ¿qué más dicen? Fuerza para Stone, el espaldero, dice William Manuel. Muy bien, ahí está el apoyo entonces el amigo William. Gracias, William, Va Erico 41, dice Erico por donde, tranquilo, paite. Sin novedad, comienza ya campaña. Hola, tanto tiempo, bro, dice Daniel Torales. ¿Cómo andamos, Daniel Torales, ¿Todo bien? Muy bien, vamos a ver. 41 al mapa, un PvP, dice. Es muy la sala. Bueno, tenemos ya marcado nuevamente la próxima zona. Ahí está NGZ. A ver, vamos a ver con SKS. Ahí está NGZ que está equipado con SKS y MP40. Por su parte, Parcel que está llegando en esa posición. Lo acompaña. No, ¿quién lo acompaña? Este es el enemigo, este es Bar. Este está del otro lado. ¿Qué? No, todavía no se están matando. Segunda sala que se están jugando. Vamos a ver quién pasa a la siguiente ronda de la Liga en Barete Guaraní. Serían ya semifinales, ¿verdad? Sí. Semifinal. Sí, este es cuarto de final, No. Vamos a verlo a Alex. Alex buscando ese punto rojo también con esa Scar. Saludos desde España. Muy buena transmisión, dice Amin Jiménez. Muchas gracias, Amin Jiménez. Un saludo cordial para vos. Saludos para el clan Moopio, dice Daniel Torales. Un saludo muy especial a todos los chicos quienes conforman e integran la gran familia del clan Moopio Paraguay. Muy bien, siempre apoyando ahí los chicos del clan Moopio con toda la buena onda que los caracteriza a ellos. Fuerza, dice Elías. Bien. Ahí los chicos full apoyando en sus comentarios cuando lo tenemos a los chicos del clan Bombero Paraguay avanzando con todo ya. Y es Nando que está abriendo fuego, pero no conecta ningún tiro. Nando, apúntale bien, Nando. Bueno, vamos a ver, Alex avanzando también con todo, llegando ya en esa posición los chicos del clan Bombero que van metiendo presión de a poco, se cansaron de esperar y van metiendo presión ya por un costado. Vamos a ver, este es Mati, Sasuke y Jiménez, los chicos de Vencer o Morir son los que están abriendo fuego desde esa posición. Vamos a ver cómo va esto, todavía no tenemos la primera baja de la noche. Vamos a verlo a Didier. Didier también que va llegando en esa posición. No me joda, boludo. Ya me su. Ande, me falta ahí ya. Rápido. Lo que faltaba, Martín. Lo que faltaba. Hola, crack, buena transmisión, dice Ángel. Justo cuando me quita Garena del juego. Muchas gracias, Ángel. Dale, cargar rápido ese compañero. Dale, vamos a llegar en el mejor momento. Vamos. Hay peyuda, juega. Bueno, y llegamos con todo. Cuando tenemos ya pleno enfrentamiento, un solo jugador se murió, Ahí están. Los chicos de Vencer o Morir son los que van avanzando con todo, colocando paredes. Muy bien, ahí está cargando todo. Vamos. Ahí está. Muy bien, perfecto. Lo tenemos a Sebas, John Witt. Yo, por ejemplo, veo acá y está entrando recién. Yo ya estoy viendo el juego. Cuando tenemos aquí a 86 defendiéndose con todo. A ver, 86 tratando de conectar con esa auge. No lo logra. Vamos a verlo a Baby también. Oye, cruzamos aquí paleta. Vamos a ver si los chicos del clan Popero consiguen el 1-1. A ver, este es 86, Tree Hard también. Vamos a ver quién sufre la baja. Los chicos del Team 4 son los que sufren la baja. También así el Team 5, quien sufrió una baja. Muy bien, lo vamos a ver a Carlos en esa posición, recuperándose con todo, cubierto ahí detrás de esa pared. Cuando tenemos a Antonio rematando con todo, con esa MP40 recibe mucho daño, recibe retroceder. Tenemos muchas bajas de repente, llegaron con todos los chicos del clan Popero. También se encontraron ahí con los chicos de Vencer o Morir. A ver, Spau también en esa posición, Stone que remata con un disparo a la cabeza. 13 jugadores quedan, señores, a este enfrentamiento. Este es Giza. Giza que tiene 2 armas largas. A ver cómo va esto, ¿En qué es el jugador, bro? Dice Ángel. En un S10 like. Así es mi cuate, Corre KP, dice Alexis Alcaraz. Ya, ni me lleguemos. Quedan 10 jugadores. A ver, este es Toro que está aguantando todavía ahí en esa posición. Cuando quedan 22 segundos para que empiece a restringirse ya esa zona, metiendo presión bajo los jugadores. Vamos a ver cómo se da este resultado.
Este es NGZ, que está aguantando posición ahí detrás de esa pared, que le están destruyendo dos paredes ya, y está recibiendo daño de todos los flancos y se lo terminan llevando desde un costado. Tryhard, ahí está llegando en esa posición, poniendo orden. Este es Chuco también. A ver, creo que sí, señoras y señores. Es victoria para los chicos del clan Pompero, que se consiguen hacer el 1-1. Muy bien, 1-1 va el marcador, señoras y señores, y vamos a pasar a la tercera sala para definir qué equipo va a estar pasando a la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Tremenda sala que acabamos de ver, señoras y señores. 1-1 entonces el marcador. La primera sala la ganaron los chicos de Vencer o Morir, y la segunda sala se adueñaron los chicos del clan Pompero Paraguay. Ya vamos a pasar rápidamente a lo que va a ser la tercera sala para ver cómo la definen y quién avanza a la siguiente ronda, quién avanza a las semifinales ya en este caso, ya que esto es cuarto de final ya. Así es, buena Pompero, dice Lalo. También ahí los chicos apoyando full en directo, muchas gracias chicos y chicas que están ahí full apoyando y pendientes, expectantes de lo que es este enfrentamiento entre los chicos de Vencer o Morir y los chicos del clan Pompero. 1-1 va el marcador entonces hasta el momento. Así le está festejando Baby, o Pojo Baby. Vamos a verlo a Tryhard. Muy bien, Chuco también. Halo, pero muy bien, vamos a ver. Ahora tenés que entrar ya, Martín, Voy a entrar en el WhatsApp un ratito a ver qué onda. Me envió Marco Rodríguez, un youtuber de Argentina, un audio a ver qué dice. Muy bien, así entonces la terminan llevando los chicos del clan Pompero Paraguay. Ahí está 1-1 en el marcador general. Envíame Martín, ya se olvidé que yo tengo el teléfono en la mano. A ver, vamos a entrar rápidamente en grupo. Ahí está, listo ya para ingresar a la tercera sala, la sala que va a estar definiendo. Sortea una cuenta veterana, bro, ese Ángel. Ya está, Hola, bro. Fede, ¿cómo andamos? Fede González, bienvenido al directo, mi cuate. Sí, ahora te meto al grupo y ahí te notificamos y después adaptamos el horario que vos puedas empezar los grupos. Muy bien, vamos a ver si tenemos ya ID y contraseña para lo que va a ser la última sala ya. ¿De dónde sos capaz, dice Ángel? Soy de Asunción, Paraguay, mi cuate. Asunción, Paraguay. Ya me agregaron ya Uruguay. Voy a estar transmitiendo un torneo, no sé, pero hay que más. A ver. Si me pasan ID y contraseña. No, boludo.
Muy bien, tenemos ya ID y contraseña. Rápidamente vamos a ingresar a la sala que va a estar definiendo cuál de los equipos va a estar avanzando a la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, perfecto. Me acompaña a disputar esta partida el amigo Martín. Martín, ¿y quién gana? Va a ganar, ¿qué colgante vas a ver? Ajá. Ajá. Muy bien, ya estamos ya dentro de lo que es la última sala allá de la noche que vamos a estar transmitiendo por el día de hoy. Muy bien, directo, bro, dice Fede González. Qué suerte que sea de tu agrado, mi gran amigo Fede González. Guy se la rompe, dice William Rivarola. Ahí están los chicos apoyando full en el chat. Muchas gracias a todos los chicos y chicas que se pasaron ahí apoyando con toda la buena onda que los caracteriza a todos, ¿eh? Todos los que siguen este canal es porque son buena onda. Así, muy bien. Pásame, por favor, ese Martín. Muchas gracias. Yo no puedo jugar mi cuate. Si te fijas, el volumen, mira, tengo en un volumen muy bajo. Y si conecto mi auricular, los que están viendo el directo no escuchan el sonido del juego. Por eso yo no suelo jugar cuando hago directos. Porque el sonido sale muy feo. Así cuando transmito no muevo el teléfono, lo dejo ahí en una mesa y muevo con mi dedo nada más para que no afecte el volumen, el sonido que sale del otro lado. Pero si en directo ya jugué Tacho. No hace falta hablar de directo, sí o sí, ya jugamos la PvP. La sala nomás lo que tenemos, ¿eh? Así es. Muy bien, ingresando ya los protagonistas en el campo de batalla. En el campo de terreno de Mayimaña hay Python. Muy bien, los chicos de Vencer o Morir ingresando ya, pero ya están presentes ahí los chicos del clan Pombero, aguardando al adversario. Muy bien, una escuadra no me haya falta, ¿eh? Muy bien, están ya. Por un lado está Parse, Carlos, Chuco, Antonio, A86, Taburón, Trihard, Baby. A ver, Didier, Baby, Baby. Didier, Requisa, Focus, Sebas, J, Abel, Alex y Tem. Los 16 jugadores que representan esta noche a los chicos del clan Pombero Paraguay. Y por el otro lado, los chicos de Vencer o Morir, Toro, NGZ, Leiva, Zeus, Chelo, Sasuke, Jiménez, Mati, Stone, Sebas, Anadie, John Witt, Zurdo, Hernando, Spauk y Bar. Son entonces los 16 jugadores que representan al clan Vencer o Morir en esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Y sin más preámbulos, damos inicio a la tercera y última sala, el que va a estar definiendo todo. De mi parte, ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor Martín y Keibra. Muy bien. Ahí. Muy bien, 1-1. Va el marcador general, señoras y señores. Esta sala lo va a estar definiendo todo. A ver. Este es Chuco. Ahorita Chuco, Habla que va Martín. Muy bien, ahí están los chicos del clan Pombero Paraguay. ...32 jugadores entonces. Lo tenemos a Toro, NGZ, Leiva y Zeus conformando el Team 2, representando a los chicos de Vencer o Morir. Pasamos junto a 86, Taurón, Trihard y Baby, los chicos del Team 3.
que representan al clan Pombero Paraguay. Tercera sala ya de la noche, tercera y última sala. Vamos a ver quién avanza a la siguiente ronda, Liga Gambarete Guaraní. Estamos ansiosos, estamos ya impacientes por ver el resultado de este enfrentamiento en donde se están viendo cara a cara los chicos del clan Pombero y vencer o morir. Perfecto. Muy bien, Si gano voy a alzar, Si pierdo obviamente que no voy a alzar una humillación contra mí, Porque ya hubieron casos, que me quieren jugar PvP. Y yo habilité, jugué yo tranquilamente. Me encerraron con una pared y empezaron a hacerme emote ahí. Entonces esas cosas yo, por ejemplo, estoy en contra de eso. Voy a jugar sin problema, pero sin esas cosas, No sé para qué quieren grabar, alzar, no sé, lucirse, Yo no soy un jugador, Yo casteo partidas. No soy un jugador profesional como ustedes. Yo trato de narrar una partida entre dos equipos buenos, No soy un jugador de PvP. No sé por qué vienen y me desafían en PvP acá. Jueguen ustedes y yo les transmito, Pero no quieran querer lucirse por mí grabando, filmando, Yo estoy muy en contra de eso, Muy bien, vamos a ver. Seguimos con todo, a lo nuestro, a lo que sabemos hacer, transmitir. Lo tenemos a todo en pantalla. Todo lo que se va equipando con la MP40 y la Thompson. Te dice así que estoy transmitiendo, pero ni nada, yo animo puntos sea. Muy bien, vamos a ver NGZ, Leiva y Zeus. Aguardamos la primera zona para que habilite la primera. O sea, para que habilite la matanza entre estos dos equipos, Elías Ramos, precioso Elías, Vaya Elías Ramos, tranquilo Pablo, Muy bien, vamos a verlo al parce, Carlos y Chuco, conformando el Team 1, representando a los chicos del clan Pombero Paraguay en esta noche de Liga Gambarete Guaraní. Tercera sala que se está jugando, señoras y señores. Tercera sala. Esta sala la va a estar definiendo quién avanza a la siguiente ronda. Mientras vemos a Zeus ahí avanzando con todo, buscando equipamiento. Chaleco al 2, casco 1 para Zeus. Vamos a verlo a 86, acompañado de Taburón, Tree, Harry Baby. Los chicos del Team 3, representando al clan Pombero Paraguay en esta noche de Liga Gambarete Guaraní. A ver, Chelo, que se quedó parado, O Pai Chelo, o sea, muy bien, vamos a verlo a Sasuke, Jiménez y Mati. Los chicos del Team 4, que representan al clan Vencer o Morir. En esta noche, Mati va equipándose con todo, con un chaleco al 3. Ahí vamos a verlo a Dieder. Fuerza Pombero, dice... A ver... Leisman, ¿cómo andamos, Leisman? Ahí está apoyando a los chicos del clan Pombero, Ahí está, lo peor es que es entonces, sí, no, una vez... Puedo viajar a Mopas Haití, o sea, a jugar, de buena manera a jugar. Oye, botellas de pared, y ya, oye, pues ya pues en moto. Va, uja, coraje, oye. Se morena y tele, o sea, puedo ir a jugar y la PvP, no a jugar ahí estoy. A jugar así, con mis amigos, con mis verdaderos amigos, juego que sé que no me van a hacer eso. Ahí está, muy bien, tenemos a Alex. ¿Qué tal, amigo? Dice, Viera, ¿cómo andamos, Viera, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, vamos a ver a Tem. La mayoría quiere grabar y quiere alzar en YouTube para lucirse. Le gané 41, Gran hazaña, 41 gana. ¿Y 41 qué hace? Castea partida. No es jugador profesional, ¿entendés? A lo que me refiero, Muy bien, lo tenemos a Bart Spawn. 32 jugadores tenemos aquí en la tercera sala ya. A lo que va a estar definiendo quién avanza a la siguiente ronda. O los chicos de Vencer o Morir, o los chicos del clan Pombero, Ya lo sabremos en cuestión de minutos, señoras y señores. Viera, estoy presente y otra vez, amigo. Dice Viera, muchas gracias, Viera. Un saludo muy especial y cordial para vos, mi cuate. Gracias por estar siempre apoyando ahí del otro lado de la pantalla. Muy bien, vamos a verlo a Zurdo, Hernando y Spawn. Ahí está Bar también, el Dinocornio. Los chicos del Team 8 que están representando a los chicos de Vencer o Morir aquí en esta noche. Vamos a verlo a Tem, a los chicos del clan Pombero que se van equipándose ya full. También agrupándose ya de a poco para lo que va a ser el enfrentamiento final. Cuando tenemos ya marcado la primera zona en el campo de juego. Muy bien, ya llegué, dice Idi Gonza. ¿Cómo andamos, Idi Gonza? Idi Gonza, pero mi team esa ya, Pepe, venga, tú ibas a jugar, me dice. Ahí está, ahí sí te puedo poner un jugador, de mi clan, del clan Escuadrón Paraguay. Muy bien, un saludo muy especial y cordial a todos los chicos y chicas quienes conforman la gran familia Escuadrón Paraguay. Un cariño tremendo de mi parte para ustedes. Muy bien, seguimos con todos. Mati, Jiménez, Sasuke y Chelo. Los chicos deben ser morir ocupando terreno ahí por el medio mismo de la zona segura. Ahí está Didier que va a estar flipando con ese hongo al 2. Muy bien, perfecto. Giza, Focus y Sebas.
conformando el Team 5, representando al Clan Bombero Paraguay. Tercera sala ya de la noche, señoras y señores. Esto va a estar definiendo quién de los dos equipos va a estar avanzando a la siguiente ronda. En minutos lo estaremos averiguando, ¿eh? Fuerza Taburón, a mi primo. Yo soy Taburón. Hoy está Paraguayito. ¿Cómo andamos, Paraguayito Vizalen? Un saludo para vos, mi cuate. Dale, amigo, siempre y cuando sea parte de diversión. Ahí está justamente a eso me refería. Y Gonzalo que sabe, ¿eh? Parte para hacer divertirnos, ¿eh? Para divertirnos, se juega. No para grabarse y estar presumiendo después. Yo le gané 41. Muy bien, vamos a verlo aquí. Sebas también. Lo tenemos a Abel zurdo. Vamos a ver cómo termina esto, señoras y señores. Martín, ¿de qué no está en la partida? Está mirando. Perfecto, gracias, Martín. Muy bien. Este es Chuco. Muy bien, Chuco. Equipado con la Scar y la escopeta de 2 tiros, la M18 me gusta. Seguimos, un vaso de agua. Dale. Muy bien, dale, bombero, vamos, dice José Luis Paniagua. ¿En qué clan estás vos? Dice, Escuadrón Paraguay, estoy mi cuate, Escuadrón Paraguay. Muy bien, 32 jugadores tenemos hasta el momento. Todavía no tenemos lo que es la primera baja de la noche. En pantalla lo tenemos a los chicos del clan Bombero Paraguay. Ahora lo tenemos a los chicos. Ojo que está haciendo bastante daño Toro. Toro es el que está llegando en esa posición, haciendo bastante daño y se consigue hacer la primera kill. Toro. Los chicos de Vencer o Morir se consiguen la primera kill. Vamos a ver a quién le vemos, Martín. Grande Gonza, crack, ídolos, dice Oscar. Ahí está el saludo para el amigo Gonza. Muy bien, lo tenemos a Antonio ahí aguantando posición, representando a los chicos del clan Bombero Paraguay. Y tiene un compañero en el piso. Toro es el que está llegando, metiendo presión ahí con su escuadra, los chicos del Team 2. Acompañado de NGZ, Leiva y Zeus. Muy bien. Se está prendiendo esto, señoras y señores. Vamos a ver. Ojo que recibió mucho daño Toro. Se tiene que cubrir nuevamente. A ver, llegan con todo ahí los chicos de Vencer o Morir, colocando pared, se van al rush, se van avanzando ahí la escuadra completa y los chicos de bomberos son los que están del otro lado. Vamos a ver, este es Taburón, a ver, en esa posición también está Trihard haciendo bastante daño con esa pistola de plasma, lo tumbaron a 86. Vos, líder del clan, vos sos el líder del clan bombero, no sé a quién le está preguntando Ángel, Muy bien, vamos a ver. Este es Chelo, recibiendo daño también Sasuke, Jiménez y Mati. Muy bien, yo no soy el líder de ningún clan, o sea que de Escuadrón Paraguay soy decano, Vamos a ver, Zeus es el que está llegando en esa posición, MP5 para él, metiendo presión en el líder que se asomaba por ese sector. Vamos a ver, 26 jugadores quedan. El Team 6. Vamos a ver al Team 6. Cuando tenemos a Toro, es el que está metiendo mucha presión. Ya lo tumbaron a Toro y se lo termina llevando desde la parte de arriba. Muy bien, perfecto. A ver, Zeus, quedan 20 jugadores. Fuerza el clan bombero, dice Adrián Paraguay. ¿Cómo andamos, Adrián? Bienvenido al directo, mi cuate, A vos te pregunto, no, yo no soy el líder del clan bombero. ¿Por qué yo debería ser el líder del clan bombero? Ahí tengo... no sé cómo se llama el líder del clan bombero, No me acuerdo. Ahora mismo, le conozco en el juego nomás. Vamos a verlo a Focus. Yo soy del clan Escuadrón Paraguay, mi cuate. Así es. Muy bien, este es Sebas. Los chicos de Vencer o Morir, aguantando con todo. El Team 6 es el que está en pantalla ahora mismo, que están representando los chicos de Vencer o Morir. Vamos a verlo a Mati, a Sasuke, JMR. Davis es el que está tratando de conectar algo de daño ahí en ese sector. También así Taburón. A ver, Taburón. A ver, haciendo bastante daño Taburón en ese sector. Conformantes del Team 3. Integrantes, mejor dicho, Vamos a verlo a Leiva. A ver, parce. Dice ahí Lalo. Gracias, amigo, dice Adrián. ¿Cómo puedo unir al clan? Dice, ¿cómo me puedo unir al clan? Dice, está lleno. No hay cupo ahora mismo, mi cuate. Henry Howard. Vamos a verlo al 6-1. Me dice acá el amigo Martín. Es Stone. A ver. Vamos a ver qué hace Stone. MP40 y Scar para él. 19 jugadores quedan en esta tercera partida. Esta partida está definiendo quién avanza a la siguiente ronda de la Liga en Barete Guaraní. Hasta el momento 1-1 el marcador. Lo tenemos al Dino Corneo. Bar
tomando altura en esa posición. Con los decanos, Idi Gonza o Rufia. Pero hasta el momento está lleno. No hay cupo legal. Está todo lleno. Así es, mi cuate. Muy bien, vamos a ver lo a Taburón. 18 jugadores. ¿No tenés WhatsApp, amigo? Dice, sí tengo, mi cuate. Muy bien, Zeus. Quedan 18 jugadores a este encuentro cuando tenemos a Parse avanzando y saliendo de esa posición. M1014 para él, acompañado de Chuco. Lo tenemos a NGZ. Es el que trata de meter presión ahí en esa posición. Ángel Adrián Gómez, no querés jugar más conmigo, has pillado. Ya está, ya llegaste, ya una estrella ahí en Heroico, Ángel. No se olvida. Llegamos a Heroico y yo me fui a rushear con un lanzagranada a 2 tipos que estaban en una garita. Y tiré mi primer papazo, Martín, y se fue lo por el largo y me quitó 100 de vida a mí el papazo. Y después la zona, y al final ellos me rushearon a mí un menos 50, pues, digamos, con Adrián. 11 ya de la partida. Ya está yo. Pero bueno, seguimos con todo. Vamos a ver, 17 jugadores quedan a esta partida, señoras y señores. Vamos a ver. A ver. Focus es el que está en pantalla. Focus que está en la quiebra. Tiene un chaleco que es invisible. Giza también es un chaleco al 1, bastante tocado. Bueno, tenemos a Mati, chaleco al 3. A ver, chaleco al 1 para Sasuke. Chelo también, que tiene un chaleco al 3. Ya jugado UKP, dice Elías Ramos. Vámonos, Elías Ramos, Vamos a jugar después de que termine esta sala. Cuando le quedan solamente minutos a este encuentro, señoras y señores. Vamos a ver qué equipo avanza a la siguiente ronda. Lo tenemos a Bar aguantando posición ahí en ese sector también. Aquí no lo estamos viendo, Dolió más que el ya no te amo de ella, dice Adrián. Sí, lo pude sentir también al 3-2. Taburón. Vamos a ver, le cubrieron ahí a... Ojo que le están rusheando a Taburón. A ver, decide retroceder. Taburón buscando otro ángulo de disparo. Muy bien, Baby. Baby también. Debe Adrián de jugar la Mongo. Ya ha jugado la Mongo, Adrián. Así vas a poner en práctica las mentiras que, que te suele decir ella. Muy bien, vamos a verlo a Chuco, a Parse también, aguantando con todos los chicos del clan bombero, pisando posición ya en las últimas instancias del juego. Lo tenemos a NGZ también. A ver, quedan 13 jugadores a este encuentro, avanzando con todos los chicos de vencer o morir. Este es Mati. Muy bien, Stone, a nadie también, tratando de hacer algo de daño con esa M60. Quedan 13 jugadores a este encuentro. Zurdo y Nando, lo vemos ahora mismo. ¿Cuánto va PCD y Idi Gonza? 2, no, todavía no 2. 1 a 1 es. Pero ya está 2-1 de ahí, 40 más a favor, va. Los chicos del clan bombero no operan ya. A ver. ¿Dónde están todos? Sí. Gracias, no entiendo, dice Ángela. Ya jugarla, Mongo. Mongo, y así se llama, o sea que no, Among se llama, Mongo es ahorita. A ver, vamos a verlo a Zeus, Baby también. Hasta el momento está restringiéndose ya lo que es la segunda zona. Sasuke es el que está en pantalla, señoras y señores. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de ir dejando su buen like al directo, no cuesta nada y motiva bastante a seguir trayéndoles más contenido. Vamos a ver este Stone, a nadie. Está por terminar, señoras y señores, La zona ya está por definir dónde va a estar cerrando el siguiente. Mientras lo tenemos a Baby avanzando con todo. Chuco es el que está aguantando posición, la tiene hasta el momento. La cantidad numérica favorece a los chicos de vencer o morir. Ahí está Chelo. Sí, 13 jugadores quedan en esta tercera sala. Mongo parezco al creer que solo conmigo escribe ahí Ángela Adrián, Fuerza, mi cuate, Tengo un video que te voy a estar pasando ahí por el WhatsApp. Otro soldado caído, Muy
bien, vamos a verlo a nadie. A ver, ¿quién es el que está disparando, Martín? Es JMR el que está haciendo daño también, recibiendo bastante daño y se van al rush los chicos de Vencer o Morir. Van avanzando con todo. Vamos a ver Manuel Fretes. ¿Cómo andamos, Manuel Fretes? Vamos a verlo. A ver. Es Chuco que está aguantando ahí en ese sector, ya siendo presionado también por la zona. Encima Chucondi. El momento ha llegado, hey Chuco. De las Chucosa. Fuerza, Chucosa. Ah. Muy bien, se eliminó Chuco. Consiguiendo así la victoria, los chicos de Vencer o Morir. Y avanzando a la siguiente ronda. Lo consiguieron con 10 jugadores vivos. El 2-1 a favor de los chicos de Vencer o Morir. Y avanzan a la siguiente ronda, a las semifinales de la Liga Mbarete Guaraní. Muy bien jugado por parte de los chicos de Vencer o Morir, que estuvieron demostrando con todo su talento aquí en vivo a través del canal. Así es, señoras y señores, así lo festejan a los chicos del clan Vencer o Morir. Ahí está, muchas gracias a todos por espectar conmigo esta partida. No se olviden de ir dejando su buen like. El agradecimiento acá al amigo Martín, que nos brindó de su tiempo también para poder ayudarnos a espectar estas 3 emocionantes salas que acabamos de ver aquí en vivo a través del canal. Muy bien, esto es la Liga Mbarete Guaraní. Se queda con la victoria de los chicos de Vencer o Morir a 2-1 a favor de ellos. Jueves la semi, dice Adrián. Así es, mi cuate. El jueves estaremos viendo aquí en vivo y directo las semifinales ya de la Liga Mbarete Guaraní. Muy bien, perfecto. Va a ser Escuadrón versus que para descansen. De Taurigen, Bijo, Hueta, Guayna de Adrián. O sea, Escuadrón versus que en paz descanse. Muy bien, señoras y señores. Así la terminan los chicos del clan Vencer o Morir. La terminan de festejar. La zona también que va cerrando ya de a poco. Y así la terminan de llevar los chicos de Vencer o Morir para que avancen a la siguiente ronda. Muy bien, de mi parte ha sido todo por hoy. Nos vemos el día jueves con las semifinales. Van a estar jugando los chicos de Escuadrón Paraguay versus que en paz descanse. Muy bien, no se lo pierdan. Hasta entonces, muy bien. Chau.